Padre Celestial, Señor y Dios, te pedimos que nos santifiques con tu presencia, no solo en este lugar, sino en cada uno de los corazones. Disponemos este tiempo delante de ti. Hoy celebramos que hace aproximadamente 2000 años, en este día tu Hijo, nuestro Señor, se había levantado, demostrando su poder, demostrando, Dios, que Él era tu Hijo y proveyendo la salvación que tú habías prometido. Y así como los discípulos fueron transformados por este evento, te pedimos que nuestra vida sea transformada en esta mañana, también, Dios, al recordar, al glorificar tu nombre, Dios, por lo que ha sucedido. Aviva nuestros corazones, aviva nuestra fe. Disponemos todo lo que tenemos y somos para adorarte y para recibir tu palabra. Prospera tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. La resurrección es el evento mediante el cual una persona vuelve de entre los muertos. Esa podría ser la definición de resurrección. Este es el hecho central de la historia, la resurrección de Jesús, pero también es el fundamento de nuestra fe. Si la resurrección no se hubiera llevado a cabo, Jesús entonces no hubiera sido quien Él decía ser. Y obviamente el día de hoy nosotros no tendríamos razón de estar aquí. Como decía el apóstol Pablo, seríamos los más dignos de misericordia, tal vez de compasión, porque seríamos las personas pues más insalubres mentalmente al estar adorando a alguien que quién sabe dónde quedó. Pero la realidad es que Jesús resucitó y eso valida lo que Él dijo, lo que promete Dios en toda la Biblia, porque toda la Biblia se trata de Jesús. Si ustedes sacan a Jesús de una interpretación, de una predicación de la Escritura, de cualquier parte de la Escritura, la Biblia no tiene sentido. Se vuelve un buen libro de literatura, se vuelve un buen libro de historias y a lo mejor de moral, pero no daría vida. No tendría ningún sentido lo que sucedió o ha sucedido durante la historia de estos 2000 años. ¿Cuánta gente ha dado su vida por mantener vigente o cuidar que se mantenga la Escritura? ¿Cuántos millones de personas murieron en la Santa Inquisición por cuidar la Escritura? Dios preservó su palabra a través también de estas personas. ¿Qué dice Dios sobre la muerte? ¿Qué dice Dios sobre la vida después de la muerte? Porque el día de hoy mucha gente puede creer o tener ideas. Cada uno tendrá una religión, una postura, un pensamiento, una idea, una imaginación. Pero ¿qué dice Dios en la Biblia de qué pasa después o qué dice de la vida después de la muerte? Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay vida después de la muerte. Y Él es el que enseña y habla de lo que hay después de la muerte, y de eso hablaremos el día de hoy. El título es Volvió de entre los muertos. Imagínense un encabezado de un periódico el día de hoy. Alguien regresó de entre los muertos. Y la gente diría, eso no es posible, eso no puede pasar. Nadie ha regresado, nadie se ha levantado de la sepultura para decir, hay esto y yo soy esto. Pero leeremos unos pasajes del Evangelio de Lucas, donde Dios, el Espíritu Santo, nos habla y nos explica qué pasó en este tiempo, en este día domingo, hace 2000 años, el día que Jesús resucitó.
resucitó de entre los muertos. No solamente hablaremos de qué pasó, sino las bendiciones o las riquezas que se lograron, que el Señor ganó para nosotros. ¿Cuándo resucitó Jesús? Dice la Biblia, Lucas 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesús? El primer día, que equivale a domingo. Muy de mañana podríamos pensar en el contexto del calendario o del horario judío, que probablemente fue antes de las 6 de la mañana o las 6 de la mañana por ahí. Ahora, la Biblia nos enseña que la resurrección de Jesús, además de ser un hecho histórico, fue un hecho teológico. Podemos decirle a las personas, Jesús resucitó, y las personas van a decir, ¿y cuál es la base? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde sacas esa idea? Porque hoy la gente no cree en la resurrección. Hoy la gente no cree en Jesús. Hoy la gente cree en un Jesús, pero que no es el Jesús de la Biblia, no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, y le ponen y le añaden y le quitan la deidad, la humanidad, mezclan cosas, y a final de cuentas todo esto redunda en algo, en que todas esas personas que niegan quién es Jesús terminarán experimentando lo que el Señor Jesús advirtió: una condenación terrible. ¿La Escritura entonces en el Antiguo Testamento habla de la resurrección? Sí. Y podremos, cuando el Señor Jesús va caminando, Lucas 24, del 13 en adelante, los discípulos, imaginen ustedes, lleva el Señor Jesús, está cumpliendo 3 días de haber muerto. Lo vieron en la cruz y vieron que Él no se bajó, que lo tuvieron que bajar de la cruz y lo tuvieron que llevar a un sepulcro envuelto en una sábana, porque no alcanzaron ni siquiera a darle totalmente la limpieza y embalsamarlo como se debería de haber hecho. Por eso las mujeres el primer día de la semana van con las especias para intentar hacer esto. ¿Cómo estarían los discípulos? Podemos imaginar algo si alguien ha perdido a un ser querido, o ha visto o ha asistido a un velorio. Podemos ver cuál es la condición del corazón de las personas a su alrededor. ¿Cómo están? Aún siendo creyentes y sabiendo que está bien esta persona, en fe creemos que está junto a nuestro Señor, que ha llegado a la presencia de nuestro Señor. La tristeza, el pesar es una realidad. Ahora piensen en los discípulos. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo narra la historia, la Biblia, que ellos estaban? Dice la historia acerca de los discípulos de Emaús, que iban caminando y que iban tristes y que iban conversando qué había pasado. En el pasaje paralelo de Marcos encontramos a los discípulos, igual que en Mateo, tristes, y unos de un lado, otros del otro lado, pero todos están consternados, no saben qué esperar, a pesar de que el Señor Jesús les había hablado y a pesar de que las Escrituras hablaban sobre la resurrección de Jesús. Leeré algunos pasajes de una forma breve, solamente para que tengan bien entendido lo que la Biblia hablaba desde el principio, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 15, que Dios estableció y dijo para la humanidad. El Señor le habla a Adán y a Eva, que son la cabeza federativa, así se entiende en la teología, de la humanidad. Y han caído, ha entrado el pecado, y ellos están oyendo lo que el Señor les dice a ellos, pero voltea y ahora ve a la serpiente, que dice la Biblia que el diablo había entrado en la serpiente, que el diablo había tentado a Eva y a Adán, y los había hecho pecar. Y la Biblia dice lo siguiente, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué dice la Escritura? Que iba a venir un ser humano que destruiría totalmente el poder del diablo. Ahí mismo en Génesis, el Señor usa, y como les comentaba al principio, toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Génesis capítulo 22. Dios le pide de una forma profética a Abraham, el padre de la fe, el instrumento humano escogido por Dios para levantar el pueblo de Israel. Y Dios le pide que le entregue a su hijo. Una vez que Abraham va y ofrece a Isaac, lo pone ya para ser sacrificado, y el Señor detiene a Abraham. Vean lo que dice la siguiente porción. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Proféticamente, al Abraham haber ofrecido a Isaac, y al Dios decirle de tu descendencia o de tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra, está hablando del Señor Jesús. Descendiente de Abraham, descendiente del rey David, el Hijo de Dios hecho hombre, a través de quien toda la humanidad iba a ser bendecida, primero con salvación que implica el perdón de los pecados, pero también la vida eterna. Ahí mismo en Génesis 49, 10, cuando se está hablando de las bendiciones proféticas que Israel, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, le está dando al pueblo judío, dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que algunas otras versiones le llaman el escogido, y a él se congregarán los pueblos. Habla de ¿qué? Del reino eterno, del reino venidero que Dios entregaría a un descendiente de Judá, y la única persona que califica para esto es el Señor Jesús. Después de aproximadamente 4000 años que se da esta profecía, ninguna otra persona calificó más que el Señor Jesús para poderse adjudicar este título como el Salvador, como el Rey celestial, el Rey de Israel, el Mesías Salvador. Encontramos en la Escritura, en Isaías 53, uno de los pasajes que hablan con más claridad sobre la obra del Señor Jesucristo. Y aunque muchas personas intentan negar que la interpretación directamente apunta hacia el Señor Jesucristo, es un hecho que no se puede negar. Isaías 53, del verso 3 en adelante, dice lo siguiente. Fíjense cómo va describiendo lo que sucedió con el Señor Jesús: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Hay alguien que pueda calificar fuera de Jesús de esto? No hay nadie. No existe una persona. El resultado de esto fue salvarnos de la condenación, tal cual lo dice la Escritura. ¿Qué piensan las personas? El día de hoy la gente dice, es que cuando uno muere deja de existir. Otros dicen, bueno, es que las personas llegan al nirvana, a un estado de conciencia, de paz y a una existencia cíclica o conocida como la reencarnación. Algunas otras personas hablan de la extinción del alma, pero Dios nunca extingue su creación. Juzga y condena, pero no extingue lo que Él ha creado y a lo que Él ha dado vida. Otros hablan de un proceso de purificación y le llaman purgatorio. Pero Jesús habló del cielo y del infierno. Y valdría la pena entonces pensar y entender de qué se trata esto. ¿Cuáles son las evidencias de que Jesús entonces se levantó de entre los muertos? Regresando a Lucas, comienza el capítulo 24 de Lucas diciendo que la cueva o el sepulcro estaba como vacío. No había nadie. No se encontró ninguna evidencia o no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Segunda evidencia, el cielo dio testimonio de la resurrección de Jesús. 2 ángeles sentados en el sepulcro y diciendo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y esta sería la realidad por la que hoy nosotros deberíamos sentirnos felices. Porque a pesar de todo lo que sufrió nuestro Señor, hoy no está colgado sufriendo en una cruz, hoy no está muerto, hoy está vivo. Y vamos a ver qué significa eso y le pido a Dios que pueda abrir nuestros ojos para que de una manera más profunda cada uno pueda ver la resurrección de Jesús y pueda ver impactado en su corazón y pueda ver transformada su vida al entender lo que Jesús logró cuando se levantó de entre los muertos. Los discípulos dudaban, unos de un lado, otros dejaron a los 11 y se fueron camino hacia Emaús, casi aproximadamente 11 kilómetros de Jerusalén. Cada uno sin ninguna esperanza. Y la gente vive de esta manera, porque sin Jesús el corazón del ser humano no tenía esperanza. Los romanos decían, acabamos con la revuelta de los judíos. Los judíos sacerdotes preocupados porque decían, Él anunció que iba a resucitar y no sabemos si no vaya a pasar algo. Los discípulos no les alcanzaba el corazón para creer en la resurrección. La gente del pueblo no le interesaba mucho. Cada uno siguió su vida. Hoy el mundo no ha cambiado. La gente sigue su vida. A la gente no le interesa si Jesús resucitó y no le da importancia y no entiende lo importante y lo trascendente que es para el corazón de cada persona, para la vida, para la eternidad de cada persona, que Jesús haya resucitado. Sin embargo, el Señor Jesús comienza a aparecer. Lucas 24, 17 dice que el Señor Jesús se les acerca a los discípulos y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Más adelante, una vez que habla con ellos, les explica las Escrituras, parte el pan con ellos y ellos entienden que es el Señor Jesús, desaparece, pero dice la Escritura que ellos salen corriendo de regreso hacia Jerusalén. Cuando llegan encuentran a los discípulos. Verso 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían,
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Por qué era importante que apareciera Simón? ¿Por qué era importante que los ángeles dijeron, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que los espera en Galilea? Porque Pedro había negado al Señor. Cuando lo atraparon, cuando lo apresaron, cuando preguntaron, ¿tú lo conoces? Pedro negó a Jesús. ¿Qué podría esperar Pedro después de haber negado a su Salvador? Después de haber dicho, no lo conozco. Exactamente, la muerte, la condenación, traicionó, le dio la espalda, podríamos decir, apostató de su fe. Pero Dios, ¿cómo respondió a eso? ¿Cómo respondió Jesús a eso? Mandando 2 ángeles diciéndole a Pedro, te espera a ti en Galilea. A todos, pero en especial a ti en Galilea. El Señor Jesús dice, 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla del Evangelio, habla de la resurrección de los muertos en el capítulo 15, todo el capítulo 15 habla sobre la resurrección de Jesús, la resurrección de los muertos como una esperanza para los creyentes. Voy a leer del verso 3 al verso 8. ¿Qué es lo que dice la Biblia y cómo lo resume el apóstol Pablo? Dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué está diciendo la Escritura? ¿Qué fue lo que fue sucediendo y cuántos testigos hubo humanos? Ya vimos evidencia histórica, ya vimos la evidencia celestial, ángeles testificando la resurrección de Jesús, pero ahora vemos hombres, mujeres de todos los estratos sociales que confirman, que daban testimonio, evidencia que el Señor Jesús había resucitado. Y entonces tenemos que pensar, la historia parece que está muy bien, la historia parece que todo está perfecto, pero la realidad es que encontramos en Mateo 28 algo lamentable y triste. ¿Tú qué crees que esperaba Dios de aquellas personas? Los sacerdotes crucificaron injustamente a Jesús. Le hicieron varios juicios nocturnos, no se podía haber hecho eso, ninguna evidencia, no había un testimonio, no había culpabilidad, lo dio por inocente Pilato, lo dio por inocente Herodes, no había manera de que lo juzgaran y ellos lo condenaron a muerte. Después que ha resucitado, los soldados romanos van y avisan a los sacerdotes lo que ha pasado. Y vean lo que dice Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo, que escribe para los judíos, da evidencia y testimonio. Vean lo que hicieron los judíos, vean lo que hicieron los sacerdotes, vean lo que hicieron aquellas personas que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios y de guiar al pueblo hacia Dios. Ellos intentaron negar la resurrección de Jesús. Y lamentablemente, después de 2000 años, mucha gente del pueblo escogido sigue diciendo que Jesús
no resucitó y que ni siquiera fue el Mesías. Ahora quisiera que imaginen esto. Caifás, Anás y algunos otros de los que condenaron a Jesús. No sabemos cuándo falleció Anás y Caifás. La Biblia no lo dice. Pero imaginen el momento en el que ellos murieron y abrieron sus ojos y se encontraron enfrente a Jesús como su juez. ¿Qué creen que pasó en su cabeza? Ellos pagaron para negar la resurrección de Jesús, pero cuando mueren se enfrentan que Jesús realmente era el Salvador y ahora es su juez, y ellos ya no tienen esperanza. Pues esa es la realidad de lo que ha pasado con las personas que hoy siguen negando la realidad de Jesús. ¿Qué tan importante era para los discípulos, para los creyentes de esos tiempos, dar testimonio de Jesús? ¿Qué tan importante es para nosotros el día de hoy dar testimonio de Jesús? ¿Qué tan importante es creer sobre la resurrección de Jesús? Dice la Biblia en Marcos que las mujeres iban caminando, iban al sepulcro y todas tenían un pensamiento en la cabeza: ¿quién nos va a remover la piedra? Había un estorbo para que ellas pudieran entrar y ver a Jesús, ver el cuerpo del Señor. Cuando llegan, esa piedra ya había sido removida, y fue removida por Dios a través del ángel que llegó y removió la piedra. Para mucha gente encontrarse con Jesús, hay un estorbo en su corazón. Mucha gente no puede ver la claridad de la resurrección de Jesús, y algunos es por ignorancia, porque no tienen acceso a una Biblia o porque nadie les ha hablado de la Escritura. Para otras personas es una ceguera necia, porque teniendo la Escritura, teniendo muchísimos materiales, sabiendo cada año que Jesús, se habla del Señor Jesús y se habla de su resurrección, que se festeja. Ayer supimos todos, y a lo mejor algunos de ustedes pudieron llegar al Zócalo o a Reforma, la gran marcha para el Señor Jesús. Miren, hay algo importante en esta marcha. De alguna manera, el Señor Jesús usa las cosas para que personas que pasaban por ahí recibieran un folleto, una porción de la Escritura o hasta una Biblia completa. Que vieran personas que decían: mira, no soy perfecto y no te hablo de mí, porque el cristianismo no es hablar de uno, es hablar de Jesús, es hablar de la persona que cambia las vidas, porque uno se puede equivocar, pero nosotros no somos la razón del cristianismo y no somos la razón de la historia humana, es Jesús. ¿Cuántas personas habrán escuchado el mensaje de salvación ayer? Seguramente miles, y tal vez arriesgándonos hasta cientos de miles. En medio de un caos, en un país en caos, en ruinas morales, espirituales, políticas, económicas, sociales. En medio de esto, Dios concede que la capital del país haya podido celebrar una tarde o una mañana o mediodía en honor al Señor Jesús. Que el Señor sea glorificado y que Dios bendiga a las personas. Decía el apóstol Pablo, porque habrá quien diga: no, pero esto ya, siempre va a haber fariseos y siempre va a haber gente que juzgue. No nos toca juzgar, no conocemos el corazón de nadie, ni el nuestro. Pero que Dios bendiga, porque decía el apóstol Pablo: sea por contienda, sea por vanagloria, pero Cristo es predicado. Y en esto nos gloriamos, en esto nos alegramos, en que Jesús siga siendo anunciado. Porque cuando la Biblia narra que el Señor Jesús vino, cuando la historia da testimonio que el Señor Jesús vino, el mundo era un mundo de tinieblas, esclavitud, dioses por miles, paganismo a tope, inmoralidad, todo tipo de perversiones, todo tipo de maldad, ocultismo, la fe se había corrompido, la gente no creía en Dios.
los que hablaban de Dios se habían olvidado de Él. Y en esa oscuridad aparece la luz del mundo, que es Jesús. Nosotros somos testigos que, por lo que sea, hay gente que con sus propios recursos, sean pocos o sean muchos, han intentado hablar de Jesús. De eso se trata la historia. El Evangelio se evidencia en la muerte de Jesús. Jesús muriendo por los pecadores para darnos perdón de pecados y vida eterna. Los discípulos abandonaron a Jesús. Y esto es importante, porque Jesús no solamente da vida a los pecadores, sino una vez que un pecador ha recibido vida y ha recibido perdón de pecados, aun cuando falle, no hay manera que pueda perder el regalo de Dios, que es la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Dice la Biblia, Dios hablando, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. La crucifixión, para muchos, incluyendo las fuerzas de la maldad, el diablo y todas las huestes de maldad, pensaron que era su victoria y que era la derrota, que podían vencer al que los creó, al Señor Jesús. Pero la resurrección demuestra que no fue así, que Jesús venció. Y esto es importante, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿y si el que murió no es el que resucitó? Y Dios, anticipándose a cualquier duda y a cualquier pensamiento, dice en Romanos capítulo 8, verso 34, lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La Biblia dice, no fue otro, fue Jesús. Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo terminó la historia de la resurrección? El Señor Jesús levantándose de entre los muertos. Pero eso implica diferentes bendiciones, y esto es muy importante. Hebreos 2:14 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué pasó con la resurrección de Jesús? Que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Destruyó por medio de su muerte al que tenía el poder o el imperio de la muerte, al diablo. Jesús venció al diablo. Entonces, esto tiene una repercusión para tu vida y para la mía. Juan 12:31 dice el Señor Jesús: yo veía a Satanás cayendo del cielo, cayendo derrotado, siendo expulsado. Mateo 12:29 dice el Señor Jesús: para que alguien pueda saquear la casa del hombre fuerte, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar y atarlo. ¿Y quién representa a ese hombre que estaba siendo saqueada su casa? El diablo. Y el hombre que viene a atarlo y a saquear su casa es Jesús. Entonces, el Señor Jesús vino a despojar, dice Colosenses, a los principados, a las potestades. Los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Jesús dijo, piensa en esto. Si alguien dijera estas palabras, ¿qué dirías tú? Toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Si alguien dijera eso, ¿qué dirías tú? Está loco. No es posible. Pero el Señor Jesús dice estas palabras. ¿Hay alguien que haya intentado contradecirlo? Nadie. Y después de esto,
delega esa autoridad y dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. Enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué se logró con la resurrección de Jesús? La autoridad delegada, el poder por medio de la presencia del Espíritu Santo sobre la vida y actuando en la vida de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Dice Juan 7:37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y el Señor Jesús en Juan 14 anuncia que Él se iba no para abandonar a su pueblo, no para abandonar a los que creyéramos en Él. Juan 14, el Señor Jesús hablando a los discípulos y a los que habían de creer en Él, si recuerdan ustedes en el contexto del aposento alto, antes de hacer la oración sacerdotal, dice las siguientes palabras: no se turbe su corazón, les ha anunciado su muerte, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué esperaba Dios de aquellas personas que fueron testigos de esta historia? ¿Cuál sería lo obvio que esperaría Dios? Que creyeran en su Hijo, que le entregaran su vida al Señor Jesús. ¿Cuál fue la realidad? Rechazo e incredulidad. Ahora, ¿de qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí saber esta historia? ¿Por qué necesitas hoy saber esto? Porque todos hemos pecado y todos necesitábamos un Salvador. Todos necesitan o necesitamos de Jesús como el Salvador. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Que seas como los sacerdotes? ¿Que ignores o que niegues la resurrección de Jesús? ¿Les fue bien? No. ¿Qué espera Dios de ti? Que creas no solamente en Jesús, sino en el poder de su resurrección. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando Él hace la gran comisión en Marcos 16? ¿Se acuerdan? El Señor dice las siguientes palabras: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué podemos esperar entonces en consecuencia? Dios espera que nos rindamos a Jesús, que busquemos vivir, como decía el apóstol Pablo, vivir en el poder de su resurrección, que vivamos en consecuencia a esa vida. ¿Cómo se evidencia el poder de la resurrección? Porque soy una frase rimbombante, es una frase poderosa y es hablada por Dios, pero ¿cómo se evidencia y cómo se vive el poder de la resurrección? Es pregunta de examen. Viviendo, siendo semejantes a Jesús.
teniendo el carácter de Jesús, manifestando el amor de Jesús, manifestando la autoridad de Jesús, viviendo en la santidad que el Señor Jesús nos mostró, siguiendo los pasos de nuestro Maestro. No es en nuestras fuerzas, es mediante el poder, es mediante la presencia del Espíritu Santo. Dios nos prometió, Jesús nos prometió un regalo. Moisés le pidió a Dios, le rogó a Dios por su presencia. Y Jesús nos garantiza, a los que creemos en Él, que su presencia va a estar con nosotros todos los días, en cada momento, hasta el final. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La presencia de Dios es nuestro regalo. La presencia de Jesús lo cambia todo. No somos una religión. Creemos en una persona que es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que hoy sabemos, que hoy damos testimonio de que Él vive. Cierra tus ojos.